Le doy la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, saludar a la audiencia de Mega Noticias MX. Oye, vaya tema el de hoy, el asunto de la procuración de justicia, la revictimización, la impunidad y en tantas ocasiones hemos platicado de la falta de Estado de Derecho y hemos llegado a esa conclusión, mi querido Juan María, si las leyes realmente se garantizan, si realmente sabe la gente que existe un castigo cuando se está llevando a cabo una conducta indebida, pues no se viola tan fácilmente el Estado de Derecho, ¿no? No, y cuando hay una impunidad como la que podemos observar en el país, pues muchísimo menos. Y sobre todo cuando vemos que esa impunidad es tolerada desde la Fiscalía General de la República, como se está observando con casos en los cuales el fiscal o atiende Así es. primero sus asuntos o deja para después. Pero es que estamos con las estatales, mi querida Magda, y en materia de este tema, quiero decirte que hoy se cumple un mes de que ocurrió el caso de Luz Raquel Luz Padilla Raquel. Gutiérrez. Vas a recordar que es esta mujer que murió producto de una serie de quemaduras que prácticamente todo su cuerpo, no se discute si se autoinmoló o si fue porque la Fiscalía General de la República dio a conocer información y hasta hoy, mi querida Magda, no hay peritajes a estas alturas, después de estar moviendo tanto el tema y de estar creando esas especulaciones, no tenemos peritajes por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y Pero esto fue pues la nos Fiscalía lleva, Estatal, ¿no? O corrígeme si me así es, equivoco, fue la Fiscalía Estatal quien hace estas declaraciones y quien hace la presentación en una conferencia de prensa donde muestra una serie de imágenes que ya se habían filtrado a medios de comunicación y en donde dice que no se descartaba esa línea de investigación que bueno, lo llegamos a comentar en su momento aquí en Mega Noticias, Juan María. lo estás recordando muy bien. Primero, un medio de comunicación presenta videos en los cuales aparece Luz Raquel moviendo cámaras de su edificio, aparecen unos letreros y curiosamente, al día siguiente, la Fiscalía del Estado de Jalisco presenta el mismo video, Magda, es el medio de comunicación, ni siquiera sin la marca de agua, no, completamente idéntico al que se había presentado. Y entonces vinieron allí las preguntas al fiscal del Estado sobre las especulaciones de que se hubiese autoinmolado Luz Raquel y pues se hicieron bolas, no hay hasta ahora ninguna claridad ante esta situación. Pero lo estoy mencionando más como un caso paradigmático porque hoy se cumple un mes del caso, pero mi querida Magda, si revisamos los datos del INEGI, vamos a encontrarnos con que hay más de 2 millones de carpetas de investigaciones que en todo el país cada año se registran. Y lamentablemente, lo que sabemos hasta este momento es que apenas un 10% alcanzan a tener un verdadero curso. Ahí están presentándonos las imágenes de Luz Raquel, tanto en su funeral como los letreros que se pusieron en el edificio donde habitaba y que, pues, insisto, se trata de un caso que ha sido muy criticado en el estado de Jalisco. Así es. Pero, ¿Sabes qué? Me parece que son muchos los problemas en torno a este tema, querido Juan María, y ya no enfocándonos únicamente al caso de Luz Raquel, que bueno, si se tratara de denunciar casos, podríamos mencionar el Edevan y tantos otros que bueno, se han registrado últimamente, ¿no? Ya para poder tener en memoria reciente. Sin embargo, fíjate que todo empieza desde el tema de la denuncia, Juan María. La gente no denuncia porque no tiene confianza en las autoridades, para empezar. O sea, me mencionas ahora y me dices 2 millones de carpetas de investigación, más la cifra negra. Que esa cifra negra seguramente es enorme. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene la confianza de llegar frente a las autoridades, porque no se quiere enfrentar a todo ese tiempo, porque no quiere continuar revictimizándose, ¿no? Siendo víctimas también de la corrupción, que en muchas sí, ¿qué ocasiones impera, en los ministerios públicos. Y por el otro lado, también te vas a esa investigación deficiente que tienen las fiscalías y que no han sido capaces, por ejemplo, de integrar sólidas carpetas de investigación para poder llevar a cabo un proceso? A veces se cree que con el hecho de tener al delincuente en la cárcel, con eso se está garantizando justicia y no. es que allí está el truco. En una investigación mal desarrollada, el Ministerio Público pues hace un levantamiento que le permite al delincuente salir en libertad
sin mucho problema. Esto lo hemos visto a lo largo de muchos años. Es un problema de nunca acabar. Siempre estaremos hablando de que no se desarrolló la investigación adecuada, que el Ministerio Público está presentando un caso verdaderamente endeble. Y también, ¿qué nos pasa como ciudadanos? Hay temas en los que nos vemos obligados a denunciar, por ejemplo, cuando te roban el coche. Allí estás obligado porque el seguro, para poderte hacer válido el seguro, te exige la denuncia. Y lo mismo sucedía, y de hecho sigue sucediendo, con los teléfonos celulares. Pero ya la gente, pues terminamos más bien por inhabilitar el aparato, por dejarlo fuera de servicio permanentemente y para que entre al mercado negro en donde se les vende por allí a algunos incautos. Pero esa es la que tú estabas comentando. No hay una decisión de presentar la denuncia. Y cuando esto sucede, pues se va creando la impunidad. Y la impunidad lleva a la falta de Estado de Derecho. Es una cadenita que lamentablemente venimos sosteniendo. Pero, mi querida Magda, no nos quedemos nada más en las fiscalías generales de los estados. ¿Dónde están los fiscales anticorrupción, mi querida Magda? Porque es otra fiscalía que no se ha desarrollado. Empecemos por la nacional. Ni siquiera está consolidado, ¿no? Efectivamente. Y que lleva a esta serie de problemas que estamos hablando de impunidad, porque cuántos gobiernos le han hecho el ojo al macho y no han desarrollado el proyecto de Fiscalía Anticorrupción. Vaya, ni a nivel nacional tenemos un proyecto que verdaderamente esté funcionando en otro orden de fiscalías, pero que van hermanadas, van hermanadas dentro de toda esta problemática que tenemos en el país, de querida Magda. Pero, ¿sabes qué, Juan María? Que es una suma de factores, ¿no? O sea, me queda claro que cuando se habla de impunidad, pues se tiene que analizar todo esto como un sistema cargado de todo un ente de problemas, ¿no? De muchos, es un sistema muy complejo, vaya, para ponerlo en términos llanos. Ahora, si nos enfocamos concretamente en qué es lo que pasa, pues hay que voltear a ver la falta de inversión, ¿no? Que se tiene, me dirán, ay, bueno, si les mandan un presupuesto muy alto, no, realmente son presupuestos bajos para la cantidad de personal que se requiere, para todas estas carpetas de investigación que se están generando, los ministerios públicos están sobrecargados de trabajo, no se tiene el suficiente personal y eso también hay que señalarlo y hay que decirlo, ¿no? A ver, ¿por qué no están haciendo su chamba de manera adecuada? Pues porque tampoco tienen recursos. Bueno, mira, en datos del INEGI, nada más al 2020 habían 1.169 unidades administrativas y la cantidad de servidoras y servidores públicos era de 95.602. Como tú dices, es un aparato enorme, obeso, que requiere de recursos. Y para la investigación agrega que no tenemos especialistas tampoco en todas las áreas, en todas las esferas, para poder atender todos los casos, a todas las carpetas de investigación que se vienen desarrollando, mi querida Magda. Es una verdadera tragedia el sistema de justicia, y eso me lleva a ponerte otro tema antes de pasar a lo siguiente, Juan María, los temas de colofón. Hoy en la mañana estaba escuchando al presidente con atención hablar acerca de los mineros. Y de nueva cuenta, pues el presidente dice que el asunto se está politizando, ¿no? ¿Y por qué te menciono el tema de los mineros? Porque va junto con pegado y tiene que ver con esta forma en la que se está garantizando el Estado de Derecho, con el que se está llevando a cabo el que se garanticen las leyes, vaya, para no darle más vueltas al asunto, ¿no? Que verdaderamente se esté garantizando que las minerías estén cumpliendo con todo lo necesario para poder desarrollar un buen trabajo, para que no se incumpla con todas estas condiciones laborales que deben de tener los mineros. Hoy tenemos ahí encima una tragedia con 10 personas que se encuentran aún debajo de ese pozo, en donde han pasado más de 300 horas y nos seguimos comiendo los cuentos que nos da el gobierno federal, pero no se hace absolutamente nada más por sacarlos. Y le siguen poniendo miles y miles de pretextos a las familias, Juan María. Y esto pinta para que sea idéntico a Pasta de Conchos de 2006. O sea, esto para allá vamos, que no va a ser posible encontrar ni siquiera los cadáveres. Pero decía el presidente, mi querida Magda, esta concesión se otorgó en el sexenio de Fox. ¿Y qué carambas hicieron en los últimos 4 años, mi querida Magda? No es de ayer esta situación. ¿Qué han hecho hasta este momento? Y me parece que allí está una parte bien importante que tiene que resolver, porque hay que revisar también los contratos que están dando a todas las minas chiquitas y que es un problema grave. Pero yo te tengo una pregunta antes de que se nos vaya. Así es, dime. Antes de que se nos vaya, porque este es un tema que tú conoces mucho mejor que yo. López-Gatell.
el famoso doctor Muerte que hoy por la mañana la agarró contra los consultorios de las farmacias. Mi querida Magda, sí, se empezaron como negocios de farmacia, pero cuando este gobierno cerró el Seguro Popular y dejó sin atención médica a casi Ahí se fue la gente. 17 millones, ahí está, pero te lo pregunto a ti, que pues tienes el médico en casa, mi querida Magda. Oye, de verdad que es una tragedia de pronto las declaraciones del doctor Gatell, pero querido Juan María, ¿en qué no ha sido así? Pues sí, pero como ponía hoy el caricaturista Paco Calderón, no perdemos mucho la esperanza de verlo frente a un juez para responder todo esto. Fíjate que por allí hay una grabación del ex secretario de Hacienda que habla de que hay unos 850,000 muertos en todo el proceso de la pandemia. Esto por ahí es un comentario que está en Latinus y que vale mucho la pena seguir. Así que creo que en este caso, lo que se refiere a las farmacias, la gente no va a que le vayan a operar, a que vayan a presentar Hombre, claro que un no. caso de diabetes. Va a veces a que le apliquen una inyección porque no tienen dónde lo inyecten, que tiene Y que van por un comprar tema de medicina medicamento. general. Van Así por un tema de medicina general. es de primer acercamiento, es de atención inicial, no es de primero, de segundo, de tercer nivel, en donde tenemos serias carencias en todo el sistema de salud del país. Es un verdadero Nada más te caos. diría una cosa. Te diré una cosa, querido Juan María, porque yo creo que tú y yo seguimos sentados esperando el sistema de salud como el de Dinamarca, porque ya se pasó el tiempo. Así es, así lo esperamos. Y para rematar, mi querida Magda, te tengo una prueba. ¿Qué pasaría si de pronto te vieras en el interior de una mina como lo hemos visto en las últimas imágenes? ¿Te imaginas lo que significa estar dentro, en las profundidades, en donde no puedes ver absolutamente nada? Decía el reportero Humberto Paget, que entró a una de las minas ahí de Coahuila, que no podía ver su mano ni a 30 centímetros de distancia. ¿Cómo te sentirías en esas circunstancias? Y te la pongo en otro ámbito. ¿Cómo te sentirías, mi querida Magda, en un tráiler con más de 100 personas en donde no tienes agua, no tienes forma de respirar tranquila? ¿Qué pensarías de todo esto, mi querida Magda? Fíjate nada más cómo de pronto las políticas públicas mal aplicadas llegan al borde de la asfixia de la ciudadanía, ¿no? Ya me saliste muy filosófica, mi querida Magda. Yo lo que te puedo decir es que es un terror. A mí me da pánico que me hagan una resonancia en la cápsula esa. Llegan al borde de la asfixia, querido Juan María. Lo vimos, justo lo mencionabas con el tema de la caja de tráiler, lo estamos viendo ahora, y no nada más para las personas que lo sufrieron estando ahí adentro, sino también para las familias. Ese dolor, esa incertidumbre, el hecho de que ya le digan a la autoridad, sácalos en las condiciones en las que se encuentran, pero sácalos. Regrésame por lo menos los cuerpos. Hijo, qué dolor. Es de verdad una situación sumamente complicada. Mira, en el caso de los migrantes, pues tienen una meta que creen que pueden cumplir. Pero en el caso de los mineros, lo que dicen quienes los conocen es que desde que entran a la mina saben que quizás nunca vuelvan a salir. O sea, hay un tremendismo que va acompañado de su actividad, de la actividad central de los trabajadores de minas y particularmente este tipo de minas como las de México. El problema es que hay muchas más así y que no se está haciendo prácticamente nada para que verdaderamente se les ponga orden. Querido Juan María, te mando un abrazo enorme, te veo y te escucho mañana. Me dará mucho gusto, mi querida Magda, un abrazo y estamos en contacto.